Misión TIC 2022, Universidad de Caldas. Reto número 5, mascota feliz. En este reto se va a implementar el modelo MVC y su arquitectura llevado a NetBeans mediante sus instrucciones Java, como al mismo tiempo se va a hacer el trabajo de enlace entre las diferentes capas de la arquitectura MVC y con estas permitir el almacenamiento, edición, búsqueda o eliminación en la base de datos para el programa que se está implementando, que es el administrador de mascotas. En mi caso, mi programa o mi JFrame interfaz está en su CRUD, los botones de crear, buscar, editar y eliminar, trabajando en la pestaña clientes. La pestaña mascotas solamente está creando, todavía no accede a la base de datos, y en pagos pues está haciendo el pago normalmente. La única pestaña o la única clase que está accediendo totalmente a la base de datos y devolviendo datos y enviando datos es la pestaña cliente. En el transcurso de esta semana o más adelantico, si hay el tiempo posible, trabajaré para hacer la adecuación y el funcionamiento total del resto de las pestañas con el manejo de su base de datos. Bueno, entonces aquí ya lo que se había implementado anteriormente en el reto 3 y el reto 4 se viene a implementar en este modelo, modelo vista controlador. Entonces aquí ¿qué se va a hacer? Pues esto es lo que yo subo a la plataforma de Misión TIC, donde les entrego los archivos de Java, que Java me entrega una pequeña página web donde tiene cargado todo lo que yo he creado, las clases, sus códigos y demás, que ellos le dicen un overview. Entonces eso lo envío, es un archivo ejecutable, sea en línea o sea sin conexión, que se abre en un navegador y mostrará como tal pues los paquetes que hay, las clases que hay, los códigos que hay dentro de las clases, los métodos que se invocan, los métodos constructor que se están llamando y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí vamos a paquete, vamos a clientes. Esto lo creó NetBeans. Yo no tuve que hacer nada, esto fue una forma, las instancias y demás, una forma organizada, cómo se llamó a cada método. Con este pequeño archivo que trae los datos que se han creado en NetBeans y permite visualizarse en una página web, sea por entorno HTML, pues se hace la presentación de todo lo que hay de una manera más organizada, creándolo en NetBeans, mostrándole pues sus clases objetos, sus diferentes clases y así sucesivamente. Entonces, pues aquí, hasta que sea importado y demás. Con esto permitiría la persona pueda ver más organizado pues en lo que se está trabajando. Bueno, esa es una parte. De la base de datos, la base de datos me permite pues abrir la base de datos y esta traerá los que he hecho. No tengo la comunicación en este momento, pero traerá pues la base de datos que se ha creado solamente dándole doble clic. Bueno, ahí envío el archivo de la base de datos. La definición del reto, el problema que se planteó y lo que se subió, los diagramas,
aquí tengo el programa del modelo vista controlador que se hace en diagram.net, de acuerdo al video. Los diagramas, tengo el diagrama Happy Pet, que este es un diagrama que se importó desde las tablas, que me muestra cada una de las tablas, cómo se han creado, qué contienen y demás. Y el diagrama UML, pues ese fue el diagrama que vimos anteriormente, el que mostraba los diferentes atributos y métodos que se iban a crear con sus relaciones, pues sus diferentes tipos de relaciones, sea herencia, agregación, composición, relación simple y demás. Y el modelo vista controlador, que en este preciso momento nos vamos a detener un poco. ¿Qué es lo que se va a implementar en NetBeans? En NetBeans ya tenemos unas clases definidas gracias a lo que pudimos interpretar de sus diferentes diagramas. Por ejemplo, el diagrama de relaciones, que solamente se traían los atributos, y el diagrama UML, que traía los atributos y los métodos. Entonces, cuando creamos las tablas tenían un ID que permitían hacer una comunicación o una unión entre las diferentes tablas y poder hacer así un enlace, una correspondencia entre sus filas. Ya que los datos no son independientes, muchas veces los datos van unidos a otros datos o a otras tablas. Por ejemplo, un cliente va asociado a una mascota. Entonces, la mejor forma de representar ese puente entre ellos dos es mediante un ID. Entonces, ahí se manejan lo que es las llaves primarias a las llaves foráneas. ¿Ya? Las llaves primarias, como vimos en los videos y como nos los explicaron, son generadas automáticamente y el usuario no las puede generar manualmente porque es algo que ya se debe hacer de esa manera cada vez que se ingrese un registro o cada vez que se genere una fila en la tabla. Esa llave permite identificar que esa fila que se ha creado, por ejemplo, va a estar unida a otra tabla con otra fila. Entonces, la utilización de esas llaves primarias que luego se vuelven foráneas en otras tablas o en otras clases permite la unión porque relacionándolas en búsqueda permite hacer una relación única que no haya forma de que haya otra igual. Aunque los datos puedan ser iguales, solamente habrá un registro único para eso, para cuando se necesite editar, buscar, eliminar o sacar una información sobre la relación de un cliente, sus pagos, sus deudas y demás. Entonces, esa es la principal utilización de las llaves. Entonces, aquí está, creo que aquí tengo el diagrama, el otro diagramita, que podemos ver, tenemos las llaves primarias y las llaves foráneos. Cuando la clase es independiente, pues él no recibe de otra parte, sino que él es el que va a enviar a otra parte. Entonces, por ejemplo, aquí en cliente, el cliente tiene un ID que se genera fuera de su identificación. Solamente por generar una fila se genera el ID. Es un número que representa esa fila. Es único e irrepetible y autogenerable. Es inmutable, no se puede modificar, no está accesible para el usuario. Es único y es autogenerable. Cumple las tres funciones. Esa es una llave primaria. La llave secundaria se hereda de la llave primaria mediante la relación que pueda tener esa tabla, ese formulario, con el otro formulario. Entonces, por ejemplo, tenemos esta clase que está aquí, que es cliente o la tabla cliente, que se relaciona con la mascota, ya que
toda mascota tiene un cliente, ¿ya? No todo cliente tiene una mascota, pero toda mascota tiene un cliente. Entonces yo tengo, cada vez que voy a unir eso, tengo que hacer la relación para que cuando se pase y se genere la tabla, pues haya la unión fuera de su identificación, ya que pueden haber varias mascotas por un solo cliente. Entonces eso me permite identificarlas. Lo mismo pasa con la tabla de mascotas, que genera una clave única que se pasa después a planes y así sucesivamente. Aquí estamos viendo las relaciones que hay y el trabajo que se está haciendo entre la unión de las tablas por medio de las llaves. No quiere decir que la llave sola representa la unión entre ellos, sino que permite hacer una distinción única y ya por codificación o por la misma programación permite hacer su enlace y así traer los datos de manera única e inequívoca. Entonces ahí vemos la primera funcionalidad que tienen esas llaves. Por lo tanto, generar la llave primaria y obtenerla es muy importante, como está en los videos, para poder después pasar a la siguiente tabla, ya que aunque esto se genera automáticamente, al yo tratar de llenar un campo y no pasarle la información correspondiente, me puede generar un error cuando la vaya a crear. Entonces, por eso se genera, se obtiene y luego pues se hace la codificación para ser enviada. Bueno, hasta ahí tenemos la parte de las llaves y del objetivo. Aquí en el modelo vista controlador, ¿qué es esto? Es una forma organizada de permitir acceder a los datos y permitir crear puentes entre diferentes capas o clases para poder acceder de una manera ordenada a la base de datos. Entonces, la vista es la capa más alta, es donde está la interfaz gráfica, el JFrame, donde el usuario puede interactuar, donde el usuario pide datos y se le dan datos. Pero para que eso ocurra, hay que hacer un llamado al controlador, ya que el controlador crea el canal entre el modelo y el modelo entre la base de datos. En nuestro caso, la base de datos que nosotros tenemos solamente está identificada con los atributos para la conexión, que se establezca la conexión, pero si no se tiene la librería, el jar, el punto jar descargado, aunque todo esté bien, no va a permitir la comunicación, ya que él tiene unos parámetros en esa librería que son llamados de conexión y demás, que al ser invocados pues van a fallar. Entonces, esa es la principal. Esta es una base de datos, es una clase que se crea que se llama base de datos, se pudo haber colocado otro nombre, y esa clase que se crea que se llama base de datos simplemente lo que hace es almacena de manera permanente y no se puede cambiar los parámetros de comunicación. Entonces, en esa base de datos solamente se obtiene esos atributos ya seteados previamente mediante el modelo. ¿El modelo qué hace? El modelo trata de conectarse, luego trata de hacer su operación, sea la que fuera, invoca a la capa del controlador empaquetando esos datos que pudo obtener o que va a enviar. Invoca la capa de controlador y la capa de controlador simplemente invoca la capa de vista. La capa de vista hace su respectivo trabajo. Por ejemplo, si yo voy a ingresar datos, que sería en la forma de vista hacia base de datos, pues simplemente llamo a la capa vista mediante el cliente que me ingresa los datos. Bueno, esto quedará para el segundo video, ya que apenas tengo 15 minutos.